Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia racional. No es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. Y es una cita de David Caruso, un actor muy reconocido por formar parte de series policíacas en Hollywood, que tiene esta visión de esta perfecta armonía entre este cerebro que conocemos como cerebro racional y este cerebro emocional. Definitivamente no es quién gana, si gana la razón o el corazón, o a quién debo de seguir, sino es esa intersección, ese punto de encuentro en donde nosotros obtenemos esa paz interior que buscamos cada día para vivir de una manera mucho más plena y disfrutar definitivamente el día a día en nuestra vida. Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que es acerca de las emociones. A lo largo de este mes vamos a estar tocando temas que están relacionados con la gestión emocional. Así que yo te invito, como cada jueves, te doy la bienvenida hoy también a formar parte de esta comunidad que tiene como propósito y como objetivo practicar, construir y hacer parte en nuestro día a día de hábitos de inteligencia emocional. Y hoy vamos a hablar de una herramienta muy valiosa que es el diario de tus emociones. ¿Cómo podemos hacer y llevar a cabo este diario que apoye nuestra comprensión, que vaya haciendo esa guía, ese mapa y ese seguimiento de cómo vamos? O sea, ¿qué sentí ayer? ¿Qué sentí hoy? ¿Qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría sentirme mañana? Y el diario es una herramienta muy valiosa para tomar conciencia precisamente del poder de estas emociones y de irle dando seguimiento. Y para todos aquellos que ya están, bienvenidos. Me encantaría que nos hagan llegar sus saludos y que nos cuenten si alguna vez ustedes han llevado un diario, si han tenido la oportunidad, aquí estoy viendo la transmisión, si han tenido la oportunidad de llevarlo, de hacer este ejercicio como una práctica en su vida. Y si así ha sido, compartan conmigo cuál ha sido el resultado de su experiencia. Y nuevamente voy a abrir mi herramienta aquí en el teléfono porque, como les comentaba hace unas semanas, es aquí donde puedo leer sus comentarios, sus saludos, sus preguntas y que podamos estar en comunicación. Y aquí, Maribel, buenas tardes. Un beso, bienvenida. Vamos a platicar acerca de esta herramienta, el diario de las emociones. Y bueno, que definitivamente las emociones están presentes en nuestra vida todos los días. Y comencemos por empezar a entender que estas emociones son una respuesta biológica que nos capacita como seres humanos para reconocer los estímulos que están a nuestro alrededor. Y estas emociones son experimentadas a través de nuestros diferentes canales sensoriales, a través de nuestra vista, a través de nuestro oído, de nuestro olfato, de nuestro tacto, de nuestro gusto. Nosotros vamos experimentando nuestro entorno y en este intercambio de información, las emociones se van presentando. Y también es importante que nosotros podamos, así como entender el concepto de la emoción, aprender a identificar lo que grandes científicos y psicólogos han colocado como las bases de las emociones. Y les platico por experiencia que yo al principio confundía en realidad cuáles eran las emociones básicas, cuáles eran estos constructos mentales
que están adicionados a creencias que surgen de determinadas emociones, que ahora vamos a platicar de eso, que es la gran maravilla cuando empezamos a tomar conciencia de que lo que percibimos de esos estímulos externos, nosotros lo vamos etiquetando y le vamos dando un significado que muchas veces puede ser favorable o puede ser desfavorable. Así que quédense porque esta es la parte más importante. Cuando tomamos esta conciencia que derivado de una emoción, nosotros tenemos constructos y que esos constructos nos pueden llevar a un estado de ánimo. Y muchas veces esos estados de ánimo se convierten en hábitos y esos hábitos en parte de nuestra personalidad. Y estamos hablando acerca de estas emociones, que hay emociones básicas y que de estas emociones básicas, cuando estas emociones se adicionan o se acompañan a una creencia muy fuerte y muy arraigada en nuestra vida, definitivamente esa experiencia que estamos viviendo, esa emoción nos impacta de una manera totalmente diferente a quizás otras emociones. Y creo que todos hemos experimentado el hecho de poder reconocer que hay cosas que a nosotros nos mueven, hay cosas que quizás nos molestan y hay cosas que no. Y esto en el intercambio de nuestras relaciones interpersonales, en el intercambio de nuestra labor trabajando en equipo, podemos observar cuando ante una situación nosotros tenemos como un salto, como que apretamos un botón rojo y boom, o sea, se destapa una emoción que puede ser enojo, que puede ser ira, que puede ser gran tristeza, y es ahí en donde podemos reconocer que detrás de esa emoción hay una creencia que está muy arraigada y que esa creencia nos puede causar frustración, nos puede causar dolor, nos puede causar sufrimiento, podemos sentirnos desvalorizados, desmotivados, y aquí es cuando las cosas se vuelven interesantes, porque es cierto que muy pocas veces cuando algo nos sucede podemos reconocer esa emoción básica, el decir tengo miedo, experimento tristeza, experimento alegría, experimento frustración. Bueno, frustración es parte de un constructo mental, pero estas alegría, miedo, asco, tristeza, son estas emociones básicas que podemos empezar a identificar y que derivadas de estas emociones posteriormente hacemos estos constructos que vamos a ir proporcionando ejemplos para que nos quede mucho más claro. La idea y la propuesta de hoy es que nosotros podamos hacer un diario de estas emociones que vamos experimentando, que nos podamos dar a esa tarea de ir haciéndonos responsables de nuestra salud emocional, que propiciemos esta práctica de hábitos, porque estoy segura, y les digo por experiencia propia, que en la medida que más vamos tomando responsabilidad de nuestras emociones, nuestra vida y nuestra gestión emocional se vuelve mucho más sencilla. Esto no significa que se va a ir el dolor, que se va a ir la ira. Lo que va a suceder es que vamos a aprender a gestionarlos y sobre todo vamos a encontrar la maestría que hay detrás de cada experiencia. Así que quédense hoy con nosotros. Vamos a estar platicando acerca de esta herramienta y sobre todo vamos a ir conociendo estas emociones. A veces he escuchado que muchos de nosotros, inclusive yo en el pasado decía, es que esta es una emoción negativa y la quiero eliminar. Quiero tener solamente emociones positivas. Y no había caído en conciencia que precisamente el tener estas etiquetas a las emociones muchas veces nos causan un mayor estrés.
Ninguno de nosotros por esencia estamos diseñados para el crecimiento, para ir evolucionando, y ninguno de nosotros por esencia quiere sentir emociones negativas, va en contra de nuestra naturaleza. Pero esta falta de educación emocional nos hace creer o nos hace etiquetar a las emociones como positivas o negativas. Hoy vamos a aprender precisamente cuál es la característica y la naturaleza de estas emociones, y vamos también a traer a la luz que esas emociones no son ni buenas ni malas, son respuestas biológicas. Y lo que sucede después es algo que nosotros creemos, y es ahí en donde está la maestría. Es ahí donde podemos elegir empezar a ver las cosas de diferente manera. Así que te va a poner muy bueno. Quédate para que podamos seguir compartiendo. He tenido a lo largo de mi formación durante los últimos años grandes maestros. Uno de ellos es el psicólogo Paul Ekman, que precisamente habla y describe cuáles son estas características de estas emociones básicas. A lo largo de todos los años de su investigación, habla sobre que las emociones son universales. En donde quiera que nosotros vayamos, inclusive si cruzamos el charco, vamos a Europa, nos vamos a Asia y vemos a dos niños jugando, nosotros sin la necesidad de hablar podemos entender o a través de la observación cuáles son las emociones que están experimentando. La comunicación de estas emociones es universal y responden a los estímulos que se presentan en su entorno. La alegría, la tristeza, el dolor, el miedo, el asco, la ira son respuestas biológicas y además son universales. Y este gran maestro me ayudó a entender que esas emociones son una respuesta biológica. Es decir, que en tanto tu cuerpo esté sintiendo, estas emociones se van a presentar. Así que si alguno de ustedes creía que algún día el miedo se va a ir, déjenme decirles que esto no va a suceder, afortunadamente, porque si sucediera, perderíamos el cuidado al salir de nuestras casas, al manejar un auto, al caminar, perderíamos ese instinto de supervivencia, ese cuidado que tenemos todos de manera inconsciente de cuidar nuestra integridad física, nuestra integridad mental y nuestra integridad emocional. Entonces, estas emociones se van a presentar todos los días, y el propósito precisamente de la inteligencia emocional es que nosotros la reconozcamos, que encontremos su significado y que lo usemos a nuestro favor. Esto es algo que hemos platicado a lo largo de mucho tiempo, y que esta práctica nos ayuda a ir gestionando de la mejor manera. ¿Qué es gestionar? Que cuando se presenten, tú puedas equilibrar estas emociones y que rápidamente puedas encontrar el significado que hay detrás de esa experiencia. ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo ser más grande? Aumentar mis habilidades, ser una mejor persona ante esto que me está sucediendo, aprender de esa experiencia. Y yo me pregunto y te pregunto también, ¿qué sucedería? ¿Cuánto aumentaría tu inteligencia emocional si nos decidimos a hacer este diario de experiencias? A lo largo también de esta formación he escuchado a grandes autores, además de Paul Ekman, como Enrique Corbera, de quien tuve de manera directa la oportunidad de estudiar un posgrado en bioneuroemoción, y también del doctor David R. Hawkins, que es un gran conocedor de la forma en que estas emociones nos llevan a un nivel más alto de conciencia. Algo que me encanta de este psiquiatra es que él toma cada una de las emociones y te permite, a través de su lectura, y te invita
a que vayas elevando tu nivel de conciencia. Eso es algo que me gusta mucho en lo particular de este autor. ¿Cuál es el reto hoy? Es que a través de este diario logremos identificar nuestras emociones, que las podamos registrar y que encontremos ese mensaje que hay detrás de cada una de ellas. Por supuesto que esto nos va a traer muchísimos beneficios, como lo son el autoconocimiento, el saber qué está pasando en nuestra vida, qué emociones se están presentando. Si tengo emociones que son muy repetidas, imagínate que empieces a hacer tu diario. Día 1, por ejemplo, hoy sentí ira. Día 2, hoy sentí ira. Día 3, hoy sentí ira. Oye, que algo está pasando. Necesitamos hacer algo. Y ese seguimiento es lo que nos va a permitir observar qué es lo que necesitamos atender. Cuando hay un tema repetido en nuestra vida, hay una lección que hace falta aprender. Y cuando ponemos atención a esas lecciones, salimos de esa vorágine en la que estamos inmersos. Salimos de ese como caracol que solo nos hace dar vueltas y vueltas y vueltas. Y por supuesto, liberamos y experimentamos estas emociones que muchas veces no son favorables. Otro de los beneficios es que al tomar conciencia de estas emociones, vamos reconociendo el impacto que tienen cuando se suman a estas creencias. Como yo les comentaba, les comparto de manera personal cómo ciertas emociones en mi vida han impactado cuando se han unido a creencias y que de pronto pueden llevarme a experimentar muchas emociones que son desfavorables, como frustración, como tristeza, como fracaso. Yo a lo largo de mi infancia he tenido esta idea de tener altos estándares, de cumplir, de la responsabilidad. Y cuando algo sale de este contexto del cumplir y de la responsabilidad, por las razones que se puedan presentar, por ejemplo, que un resultado no se dio de manera adecuada, que hubo observaciones por algún descuido en una falta de revisión, de manera personal me causa un fuerte impacto. Y quizás alguno de ustedes pudiera decir, bueno, pues ante una observación se corrige y ya, ¿no? Es aquí en donde entran en juego las creencias. Es aquí cuando de manera personal a Yamili eso no se lo permite. Eso no es algo que a lo largo de mi infancia yo haya aprendido a gestionar, a tener esa flexibilidad de decir, bueno, me puedo equivocar. Y ante esa situación, corregir y aprender. Entonces, unida a esa creencia, porque lo que yo tengo es miedo, esa es la emoción, ese miedo unida a esa creencia es lo que produce la frustración, o ese sentimiento de fracaso, de que no somos suficientes, de que no nos valoramos. Entonces, a esto me refiero. Esto nos va a llevar a identificar cuáles son esas creencias que más impactan nuestra vida. Inclusive el perfeccionismo tiene arraigadas muchas creencias que van pegadas a estas emociones básicas. El perfeccionismo, el control, el querer que las cosas sean como tú quieres que sean, este exceso de control, son creencias que se han forjado a lo largo de nuestra historia o a lo largo de nuestra vida, que cuando una emoción viene a tocar la puerta, despierta muchas creencias y es ahí cuando se hace un cóctel de emociones que muchas veces son difíciles de gestionar. Y los grandes beneficios que tiene, pues ya comentábamos, que es
precisamente aumentar, incrementar esta gestión emocional, el saber y permitirnos que estas emociones se presenten, permitirte experimentarlas yo siempre les digo, desde la punta de los pies hasta el último cabello, es decir, que te permitas sentirlas, experimentarlas con libertad y después encontrar la maestría detrás de esa experiencia. Porque recuerda, detrás de cada experiencia hay dos elementos básicos. Hay emociones y hay creencias. Las emociones son lo que llama nuestra atención y en muchas ocasiones lo que nos causa el mayor dolor y sufrimiento es esa creencia que está arraigada en nuestra mente. Entonces, yo les invito a que hagamos este diario. Y una de las primeras cosas que les invito a hacer es que identifiquemos cuáles son estas emociones. Y aquí ya los veo en vivo porque hace ratito no había ingresado, creo. Y aquí están saludos y besos también. Y como una primera parte es saber qué es una emoción para no confundir o etiquetar las emociones. Las emociones son respuestas biológicas a los estímulos que están a nuestro alrededor y tienen una función. Esa función es llamar nuestra atención y propiciar un cambio. Cuando hay una emoción, el cuerpo se expresa, empezamos a sentir quizás que nos sudan las manos, empezamos a sentir un hueco en nuestro estómago, inclusive podemos empezar a sentir ganas de devolver o ganas de salir corriendo, de huir, nos quedamos paralizados también en ocasiones y ante esos estímulos nuestra corporalidad a través de nuestra biología sufre un impacto, sufre de primera instancia un estímulo. Y las emociones son rápidas, vienen, se experimentan y llaman nuestra atención. Paul Ekman definió en su investigación 6 emociones básicas. Estas emociones son la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Él decía que estas emociones son universales, que se presentan a lo largo de nuestros días y que vienen precisamente porque quieren captar nuestra atención. Muchas veces, unidas a estas emociones, como comentábamos hace un ratito, existen creencias, existen esos constructos mentales. Y a estos constructos mentales, ahí nos vamos. La primera parte es reconocer para no tener miedo a experimentar las emociones. Yo cuando logré entender que las emociones están ahí porque tienen un mensaje para mí, empecé a ver las cosas de diferente manera. Empecé a permitirme sentir y nombrar lo que me estaba pasando. Ante una situación ahora digo yo, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo ira. Le pongo nombre a esa emoción. Le pongo ese nombre esencial que este gran psicólogo nos vino a definir. Bueno, esto se llama alegría, esto se llama miedo, esto se llama tristeza. Ahora ya lo conozco y ya lo reconozco. Así que el primer paso que yo les invito a dar es a nombrar esa emoción básica. ¿Qué estoy sintiendo? Recuerden, la angustia, la depresión, la frustración no son emociones, son constructos mentales derivados de creencias que nosotros tenemos. Las emociones se dan
y se presentan de manera inmediata y es una respuesta biológica. Y recuerden, no estamos 24 horas con miedo, no estamos 24 horas con alegría. Las emociones son un estímulo, se presentan para llamar nuestra atención. Y a partir de este momento, entonces, nuestra mente, derivado de nuestra experiencia, empieza a hacer constructos. Y eso es lo más importante de prestar atención. Esos constructos que se vuelven creencias, que vamos aprendiendo, que vamos haciendo también a lo largo de nuestra vida por experiencia propia. Y son las creencias las que hay que modificar para vivir una vida mucho más plena. Así que vamos paso a paso. El primer paso es ser conscientes de estas emociones básicas y universales. Recuerden, son 6: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Ahora, evita etiquetar tus emociones. Las emociones, recuerda, no son ni buenas ni malas, son respuestas biológicas. Ahora, lo importante es de esta emoción, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué viene a mi mente? Porque esa emoción trae algo a mi mente. Quizás trae un recuerdo, quizás trae un momento que yo viví hace años, que fue doloroso para mí. Y es la forma en la que tu mente te está diciendo, hey, hey, no vayas por ahí. Recuerda que tú y una vez ya intentaste, voy a poner un ejemplo, tú una vez ya intentaste entrar a la universidad y fallaste 3 veces. Así que no intentes nunca más ingresar. No intentes nunca más pedir una promoción en tu trabajo, porque recuerda que eso fue un momento muy doloroso. Es ahí donde podemos identificar que el miedo está aunado a una creencia de historias pasadas. Pero el miedo por sí mismo es una emoción. Entonces vamos a evitar etiquetarlas como positivas, como negativas. Vamos a usarlas a nuestro favor. Lo que esta emoción te viene a decir es que hagas algo, que tú te muevas, que te dirijas a otro sitio y sobre todo, y más importante desde mi experiencia, que aprendamos la enseñanza que hay detrás de esta creencia, que muchas veces es la creencia la que más nos duele. Entonces, evitemos etiquetar nuestras emociones. No es malo sentir miedo, no es malo sentir ira. Las emociones tienen una función. Vamos a observar nuestros pensamientos sin juicios también, en la búsqueda de la enseñanza que hay detrás de cada experiencia. Así que como segundo consejo, yo te sugiero evitar etiquetar las emociones. Míralas, obsérvalas y úsalas a tu favor. Úsalas para avanzar. La siguiente sugerencia que te doy es encuentra precisamente ese significado que hay detrás de esas emociones. ¿Qué mensaje tienen? Y cuando logramos identificar esta creencia que está detrás de esta emoción, es cuando nuestra mente se abre, es cuando podemos entender por qué esta emoción viene a empujar nuestra atención. ¿Por qué? Porque hay una creencia que nos sigue causando estrés, hay una creencia que sigue arraigada, que nos está causando esa ira, esa tristeza, nos está causando quizás ese asco, esas ganas de devolver que tengamos. ¿Qué creencia hay detrás de esa experiencia? Y trabaja sobre la creencia, es decir, trabajar sobre ella, observarla. Cuando empecé quizás a pensar que no era capaz,
cuando empecé a pensar que no tenía la habilidad para comunicar lo que quiero, cuando empecé a pensar quizás que no soy lo suficientemente valiosa o que puedo quedarme sin obtener un ingreso si estás gestionando ciertos retos en tu trabajo. Entonces, es la creencia o detrás de la creencia donde está la maestría. Fíjate que estas emociones no van a desaparecer y todos y cada uno de nosotros venimos con una historia quizás. De pronto tú puedes encontrar que hay capítulos repetidos en tu vida. Hay cosas que quizás ves que se van repitiendo en tu familia y que también se repiten en ti como parte de tu experiencia. Hay una misión. El psicólogo Freud decía que cada generación tiene la posibilidad de liberar a sus antepasados, porque cuando cada generación tenía un aprendizaje pendiente, pasaba a la siguiente generación. Entonces, esto se daba por precisamente esta evolución y este crecimiento como seres humanos que todos tenemos. Entonces, encuentra cuál es esa creencia que hoy te puede llevar a sentirte más libre, más feliz, más a gusto en tu propia piel y trabaja sobre ella. ¿Cuál es hoy quizás ese reto o esa creencia, reto con la que puedes trabajar y conviértela en una asignatura de excelencia en tu vida? Así que yo te invito a encontrar el significado que hay detrás de cada una de estas emociones, sobre todo las que más impactan, que están aunados a fuertes creencias. También te sugiero que te dejes guiar por un profesional. El mejor regalo que cada uno podemos hacernos es acudir a un profesional y que puedas externar y expresar cuáles son estas vivencias que te causan conflicto, cuáles son estas situaciones que de pronto te pueden hacer sentir bloqueado o que te roban la energía o que te frustran o que te llenan de ira. Un profesional es alguien que te acompaña y yo de verdad les pido que acudan a un profesional, alguien que sea que esté capacitado para escucharte, para hacerte preguntas y para conducirte a la mejor versión de ti mismo. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es contárselo a personas que están a nuestro alrededor. Y yo no estoy diciendo que esto no sea favorable. Hazlo. Si eso también te hace sentir bien, hazlo. Lo que yo te sugiero es que acudas a un especialista, porque este especialista tiene estas habilidades para ayudarte a desarrollar estas habilidades de gestión emocional y que puedas probar, que lo hagas, que lo intentes y que vayas y que te dejes conducir y guiar. Cuando tomamos esta decisión, porque hay muchos mitos alrededor de psicólogos, de especialistas, de acompañantes, de tanatólogos, que desafortunadamente nuestra sociedad los ha colocado como en un sitio en donde solo van las personas que tienen problemas muy grandes. Y déjame decirte que los problemas son problemas o las situaciones de reto no tienen tamaño, o sea, son para salir adelante. Así que acude a un profesional. Yo te invito a que lo hagas, a que te dejes guiar, a que puedas experimentar lo bien que se siente que alguien te presente un panorama que quizás tú no habías considerado. Entonces te invito a que acudas a alguien que te pueda acompañar a observar
estas creencias y que te ayude a mejorar tu inteligencia emocional. Y por supuesto, que sigas compartiendo con nosotros estos hábitos que vamos compartiendo para que también como comunidad sigamos construyendo y aumentando nuestra inteligencia emocional. Y por último, presentarte este diario de emociones. Haz un diario de emociones. Este diario de emociones es una herramienta de uso de todos los días que lo que nos va a llevar es tener plena conciencia de estas emociones que día a día se están presentando, a reconocerlas, a identificarlas, a ver si están, como les decía hace un inicio, eh, hoy experimenté tristeza. Mañana vuelvo a escribir, experimenté tristeza. El día siguiente tristeza. ¿Sabes qué? ¡Hey! Algo está pasando porque no puede ser que todos los días estés experimentando tristeza. Y no me refiero que ante una situación como un duelo, como la pérdida de un ser querido, no sientes tristeza. Esto es otra cosa totalmente diferente, sino que podamos dar seguimiento a nuestro estado emocional y que nos hagamos responsables de nuestra salud emocional. Fíjate, este diario, ¿cómo podemos hacer este diario? Te comparto estas secciones y déjame ver si hay preguntas porque como les decía hace un ratito, de pronto esto se cierra, se pierde y yo ya no sé cómo vamos. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Esto, ¿qué te sugiero? ¿Qué le sugiero hacer? Bueno, de principio, designar una libreta que te pueda ayudar a hacer este registro, que tú puedas decidir que aquí esta va a ser tu herramienta, una libreta. Yo le sugiero que sea de preferencia una libretita destinada para el diario de tus emociones y que en esta libreta tú puedas ir haciendo una especie de puntos, de columnas, de filas, lo que sea más sencillo para ti y que podamos identificar estas características. La primera es que te tomes un tiempo. Lo primero es que te tomes un tiempo. Como sugerencia, unos 10, 15 minutos antes de dormir. A esa hora, pues ya tenemos un registro de todas las actividades que hicimos durante el día. Las emociones se presentan en nuestro día a día. Entonces, unos 10, 15 minutos de reflexión, que tú la tengas ahí en tu buró, con un lápiz así, ya un lápiz dentro de tu libreta que sea fácil de tomar y empezar a escribir. Unos 10, 15 minutitos antes de dormir y que tú puedas como primer punto, nombrar las emociones que has experimentado. Recordemos las emociones básicas. Este ejercicio nos va a ayudar mucho a perder el miedo de sentir esas emociones y te vas a dar cuenta que sentirlas es algo natural. Recuerda, ira, miedo, asco, sorpresa, alegría y tristeza. Estas son 6 emociones básicas. Nómbrala. No es poner una letanía, es ponerle nombre a la emoción, ¿ok? Como segundo punto es que tú anotes qué estabas pensando en ese momento, qué estabas creyendo en ese momento en el que experimentaste esta emoción. Aquí hay una gran magia, porque vamos a empezar a observar estas creencias que se detonan derivadas de estas emociones básicas. Entonces, ¿qué estabas creyendo o pensando ante esta emoción? Como tercer punto, tercera columna, escribe cómo actuaste de manera breve, pues, y yo agarré y tal cosa. No, yo grité, corrí, me paralicé, me quedé callado. Es qué acción tomaste, porque vas a empezar a observar emoción, creencia, acción, emoción, creencia, acción. Y aquí
vas a empezar a identificar patrones de comportamiento emocional. Y es donde tenemos la posibilidad de elegir ver de otra manera. Y la cuarta y más importante de las preguntas es, ¿para qué me está pasando esto? Y ante esta respuesta vas a encontrar una enseñanza. Olvídate del por qué. El por qué no nos lleva a una solución. El para qué nos regresa a nosotros mismos, a hablar de lo que yo puedo hacer. ¿Para qué me está pasando esto? Para que yo confíe más en mí. ¿Para qué me está pasando Para que yo busque más clientes. ¿Para qué me está pasando esto? Para que yo diga no cuando quiera decir que no. Para que yo diga sí cuando quiera decir que sí. ¿Para qué me está pasando esto? Para ser más flexible, para amarme más. Y fíjate que ante esta pregunta encontramos nuevas elecciones, nuevas formas de ver nuestras experiencias. Vamos a recordar todas estas columnas de nuestro diario. Recuerda primero nombrar la emoción. Son 6: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Después anota qué estabas pensando, qué creí en ese momento. Tercero, cómo actuaste. Y cuarto, ¿para qué me está pasando esto? Y yo les invito a que a través de esta herramienta que es el diario de las emociones, nosotros nos podamos hacer responsables de nuestra salud emocional. Y cuando veamos un tema que se repite de todas las semanas, 5 o 6, ¿sabes qué? Dirígete a un profesional. Porque hay muchas luces que te están diciendo, oye, ojo, aquí hay algo que atender. Y te animo a que lo visites, a que le digas, oye, fíjate que estoy llevando un diario de mis emociones y me está pasando esto y quisiera ver las cosas de otra manera, quisiera tener esa flexibilidad o saber qué puedo aprender de estas experiencias. Yo estoy totalmente segura que una herramienta como esta precisamente nos lleva a un crecimiento, a una mejor gestión emocional, a recuperar esa paz, esa tranquilidad que todos buscamos y que apoyados de estos hábitos que vamos incorporando en nuestra vida, mejore todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros logramos conocer nuestras emociones, también aprendemos a identificar las emociones que se presentan en las personas que están a nuestro alrededor. Esto nos lleva a ser más comprensivos, a ser más empáticos, a ser más compasivos y también a enseñar a través de nuestro ejemplo que estas emociones se pueden ir gestionando y esto va equilibrando nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros equipos y todo lo que nosotros consideramos de suma importancia en nuestra vida. Yo les agradezco que estén aquí. Gracias por formar parte de esta comunidad. Les invito a que sigamos construyendo hábitos de inteligencia emocional y que nos apoyemos de esta gran herramienta del diario de nuestras emociones. Recuerden que la inteligencia emocional es una habilidad. Es la habilidad de reconocer nuestras emociones, de reconocer las emociones de los otros y de usarlos a nuestro favor. Les veo el próximo jueves. Seguiremos hablando acerca de la gestión emocional. Les deseo un excelente día, una excelente noche y nos vemos pronto. Un gran abrazo y un fuerte beso.